¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Díaz Cuevas, director general del jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Cómo estás, director? Muy buenas tardes. Bienvenido. Más bien, buenas noches. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí contigo un saludo a la revista, a ti y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Mira, queremos abordar el tema delitos electorales y corrupción, Lick. Perfecto. Iniciemos. Creo que tú tienes por allá unas diapositivas, ¿verdad? Las compartimos. Sí, ok, perfecto. Entonces empiezo a compartirles unas. Ya las estamos viendo, Rick. Perfecto. Bueno, pues es rápido. Como comentábamos, hay que ver ahorita que estamos en un proceso electoral, hablando del proceso electoral federal que arrancó el 7 de septiembre, pues bueno, en todo el país, pues hay tres autoridades electorales federales. Obviamente esto se replica en los estados, pero yo les voy a comentar un poco cómo nos organizamos a nivel federal. Obviamente está el INE, que es el que organiza, administra y fiscaliza los procesos electorales, el Tribunal Electoral, que es el que imparte justicia electoral, pero digamos que es un órgano jurisdiccional meramente administrativo, que es el que sanciona a los OPLES, al propio INE, y puede modificar algunas sentencias de los tribunales electorales o validar esas sentencias. Y nosotros, que tenemos la Fiscalía Electoral, que somos parte de la punición electoral, y nosotros nos dedicamos a la prevención, a la persecución y a la investigación de los delitos electorales. ¿Cuáles? Estamos organizados, coordinados, en una sinergia con el INE y con el tribunal. Sin embargo, pues nosotros, nuestra autoridad que nos lleva a fijar una sentencia, pues son los juzgados federales, los juzgados de distrito, que son los que ahí ante un juez de control solicitamos las respectivas vinculaciones de los delitos. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la Fiscalía Electoral? Pues poder vincularlo y posteriormente generar una sentencia condenatoria, ya sea por cualquiera de los mecanismos legales que nos autorice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esta nueva versión o esta nueva transición de PGR a Fiscalía General, pues nosotros como Fiscalía Electoral nacemos y vemos la luz el 1 de marzo del 2009 mediante el acuerdo A02 del 2019. La historia de la FEPADE y de la FEDE hoy en día, pues nos tendríamos que estar remontando a 1994, cuando el extinto IFE, cuando se genera el Consejo Ciudadano, el Consejo General de Ciudadano del IFE, pues exhorta a la PGR para crear esta fiscalía. Aquí nuevamente tenemos cómo nacemos, donde estamos contemplados en la ley orgánica de la Fiscalía General, con cierta autonomía técnica y de gestión. El artículo 28 es lo que nos contempla de nuestra ley orgánica, pues esto es lo que nos establece qué tenemos que hacer y lo que tenemos que llevar a cabo de una manera muy formal y profesional. Aquí destaco dos puntos muy importantes, que es el primero, cuando celebramos convenios. Déjame comentarte que hemos firmado con las procuradurías y fiscalías de todos los estados para poder llevar a cabo una coordinación en el desempeño de la fiscalía al interior de los estados para coadyuvar en despliegues que se van a generar. Y obviamente pues tenemos que colaborar con instancias de la función fiscal, y obviamente pues te hablo de la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera es relevante, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también,
y demás instituciones como puede ser la Secretaría de la Función Pública. Así estamos organizados, tenemos un fiscal especializado, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, y 3 direcciones generales. Este es nuestro organigrama y así es como funciona la Fiscalía especializada en delitos electorales. Aquí tenemos las maneras de cómo denunciar, que son de manera presencial en sus 2 vertientes, que acudan directamente a la Fiscalía o vayan a las sedes y subsedes de la Fiscalía General de la República, o ya sea vía telefónica o vía correo electrónico. Este es un filtro que tenemos nosotros que le denominamos nuevo modelo de gestión, y aquí es acercar al Ministerio Público desde la ventanilla única que oriente al ciudadano o a la ciudadana que llega a la Fiscalía Electoral a presentar su denuncia, ya sea por escrito o ya sea de manera por comparecencia. Se evalúa y una vez que se determina que en efecto corresponde iniciar la denuncia, pues se turna a los equipos de investigación y litigación que se encuentran dentro de la Fiscalía, que son los agentes del Ministerio Público Federal. El procedimiento de denuncia, bueno, pues puede ser, como ya lo dije, por comparecencia, por escrito o por los sistemas de atención ciudadana, pero sin olvidar que también nos puede dar vista alguna de las autoridades, ya sea el INE, ya sea el Tribunal Electoral o algunos otros, o incluso las denuncias que se puedan recabar en el marco de los despliegues ministeriales que elaboramos. Obviamente, pues tenemos que juntar pruebas. El Ministerio Público tiene que verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que eso es muy, muy importante para ir conformando la carpeta de investigación. Y si hubiera indicios, pues tenemos que recabar esos indicios con su adecuada cadena de custodia. Después de esto, pues se hace un acuerdo de inicio, se da el número de carpeta, se realizan algunas diligencias, y aquí ya en esa investigación de las diligencias, pues se puede determinar el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal. Estas acciones, pues todos nos llevan a generar 4 puntos muy específicos que creemos de mucha relevancia dentro de la Fiscalía. Los despliegues ministeriales, que es acercar al Ministerio Público, la función del Ministerio Público a la ciudadanía antes, durante y después del proceso electoral, para que ellos puedan tener es fomentar la cultura de la denuncia con estos despliegues ministeriales, que vea la gente que no está sola, que puede denunciar y que será bien investigado su queja. Un blindaje electoral, que es el aseguramiento temporal de bienes de todas las instituciones públicas, la capacitación, que es muy importante, es muy relevante, qué pueden hacer los servidores públicos, qué no pueden hacer, los grupos vulnerables, hasta dónde cuáles son los límites que tienen servidores públicos con ellos, y bueno, pues y capacitar también a otros ministerios públicos, porque no todos son especializados en la materia electoral. El intercambio de información, como ya lo dije, pues es de mucha importancia, es la información que nos genera a nosotros, pues es de mucha estrategia e inteligencia, porque de ahí empezamos a generar nosotros nuestros mapas de riesgo. ¿Qué sucede cuando hay un delito del foro común, pero que tiene relación con un delito federal? ¿O qué sucede si la elección se prepara en Estados Unidos? Es decir, el voto en Estados Unidos, ¿quién investiga si hay una alteración ahí a los votos? Pues es competencia conforme al artículo 21 de la Ley General en materia de derechos electorales, pues somos competentes nosotros. Y si hay una conexidad de delitos, pues tenemos la facultad de atracción para que nosotros tengamos la potestad de investigación en esos delitos que se llevaron del foro común, pero tienen conexidad con algún delito del fuero federal. Aquí, como te comentaba, bueno, pues hemos hecho convenios con algunos estados. Lo traigo a colación, el de Tlaxcala es todavía, como verás o verán, pues todavía no es una fiscalía, es una Procuraduría General de Justicia, y bueno, pues es un instrumento que
permite tanto a la Procuraduría de Tlaxcala o a otras fiscalías, otras procuradurías, coordinar acciones para generar actos ministeriales dentro del Estado para poder integrar de manera adecuada las carpetas de investigación. ¿Qué compromisos tenemos con las fiscalías y con las procuradurías de los estados? Bueno, pues si ellos conocen de alguna denuncia y se percatan que es del Foro Federal, pues tienen un plazo máximo de 72 horas para poderlas remitir a la Fiscalía Electoral. Tienen que practicar las primeras diligencias, ellos en auxilio a nosotros y viceversa. Es un compromiso de ida y vuelta, ¿tá? En el cual si nosotros recibimos una denuncia y vemos que es del foro común, tendríamos que estar haciendo unas primeras diligencias y después hacer un acuerdo de incompetencia para mandarla a la Fiscalía o a la Procuraduría del Estado de que se trate. Cuando hay flagrancia, bueno, pues entonces tenemos que estar determinando si se solicita o no se solicita la prisión preventiva. Si no se solicita, nos tienen que informar a nosotros qué otra acción va a hacer el Ministerio Público para garantizar que el detenido, la persona, pues no se sustraiga a la acción de la justicia. Como decía, bueno, pues las fiscalías o procuradurías tendrán que practicar algunas diligencias que se les solicite por parte de nosotros y después tendrán que hacer una remisión directa y rápida de los documentos o objetos relacionados, y aquí vuelvo a destacar con su cadena de custodia correspondiente. ¿Qué son los delitos electorales? Pues como todos sabemos, o los que estudiamos algún derecho o alguna materia afín al derecho, pues nos queda claro que son acciones o omisiones. No hay otra conducta del ser humano que pueda generar un delito. Tiene que ser un hacer o un no hacer, que pongan que lesionan o ponen en peligro la función electoral, el adecuado desarrollo de la función electoral, que es nuestro principal bien jurídico tutelado. Este es bueno, parte del concepto de un delito electoral. Volvemos a retomar: actos o omisión que atentan contra el voto o la libertad de asociación política. Como verán, aquí ya hay un bien jurídico muy en específico, no tan genérico como la definición anterior, pero aquí ya, ¿por qué? Porque es muy extraña o es muy complejo los delitos electorales, porque en su artículo primero establece un bien jurídico tutelado genérico. Después de ahí, pues tenemos más de 400 tipos penales, que cada uno de ellos pues tiene un bien jurídico tutelado. ¿Qué aspectos tenemos que encontrar para poder generar una buena investigación? Los aspectos negativos de todo tipo penal. La conducta o hecho, que es el tema de qué hace la persona, la tipicidad, la antijuricidad, qué es lo que se le va a reprochar, la culpabilidad y la punibilidad del sujeto. ¿Cuáles son las características de estos delitos? Bueno, pues es un delito que se persigue de oficio, mas no se inicia de oficio, que ese es un tema importante. Sí tiene que haber una denuncia, porque así nos los exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde dice que se debe de hacer una denuncia y después perseguirse de oficio. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues se concatena con el otro punto, que son los delitos electorales son dolosos. Al ser dolosos, pues no existe el perdón para la denuncia. Es decir, si ustedes denuncian, yo persigo de oficio, yo recabo mis pruebas y yo genero todos los actos de investigación sin necesidad de que esté alguien correteando al Ministerio Público que haga las investigaciones. La competencia de los delitos electorales, pues como ya lo dije, son competencia, las sanciones de los jueces penales. Nosotros únicamente solicitamos tal pena y ya estará en la decisión del juez si nos concede esa penalidad o la aumenta o la reduce. Como comentaba, pues son dolosos. Aquí, ¿por qué? Porque el actuar del sujeto siempre es
con el fin de querer ese resultado. Es decir, yo no puedo concebir que alguien se pueda encontrarse uno en la calle con una urna y decir, es que pues no sé por qué, no sé qué hago cargando con esta urna, y entonces pues ahí obviamente es el tema del dolo. O alguien que tiene 10, 40 credenciales de elector, pues obviamente no es con un tema de culpa o de descuido que él tenga tantas credenciales de elector. ¿Quiénes pueden cometer delitos electorales? Cualquier persona, pero también con ciertas calidades específicas que pide la ley. Funcionarias o funcionarios electorales, funcionarias o funcionarios partidistas, los precandidatos o precandidatas y ya candidatos y candidatas. En la precampaña y en la campaña. Incluso ya candidatas o candidatos electos, servidores públicos, los fedatarios públicos y los ministros de culto religioso. Estos son algunos delitos, algunos artículos que no nos exige un elemento como tal, un elemento subjetivo que cumplir. Aquí es cualquier persona puede cometer estos delitos. Y bueno, pues votar a sabiendas, votar más de una vez en una elección, hacer proselitismo, que esto es muy dado, que llega la gente con sus playeras y empieza a hacer proselitismo para poder orientar o desvirtuar el sentido del voto de ciertas personas. Recoger sin justificación legal una o más credenciales para votar y solicitar votos por paga o promesa de dinero. Estos son algunos de de las acciones que puede incurrir cualquier persona y que está sancionada con la ley penal de nosotros. Sí, como verán, pues son muchos supuestos los que hay que cualquier persona pueda incurrir en un delito electoral. Funcionarios electorales y funcionarias electorales. Estos son, pues obviamente, los que hacen alguna actividad electoral sustantiva, es decir, voy a poner el ejemplo de los funcionarios de casilla, pues ellos pueden empezar a alterar resultados o empezar a que se abstengan de cumplir con su obligación, es más, o incluso obstruir el desarrollo normal de la votación. Es decir, si algún funcionario dice, suspendemos la jornada electoral, la votación sin causa justificada, pues estará incurriendo en un delito electoral. Funcionarios partidistas, bueno, pues también es importante porque tanto funcionarias como funcionarios partidistas pues, pueden cometer hechos ilícitos, como realizar propaganda durante la jornada electoral. Hemos visto que muchas veces camiones con altavoces van y están divulgando votos, propaganda, o algunos periodistas o algunos personas que se dediquen a hacer tipo de encuestas empiezan a divulgar noticias falsas sobre el desarrollo de la jornada electoral. Es decir, muchas veces salen con encuestas a las 5 de la tarde y eso puede hacer que merme la afluencia de la votación. Precandidatos o precandidatas, candidatos y candidatas. Esto es lo que pueden hacer. Ellos pueden aprovecharse de fondos, bienes o incluso recursos de procedencia ilícita. Ellos no pueden tener recursos que vengan de instituciones gubernamentales o de alguna persona privada, porque entonces estaríamos viendo tendríamos que ver de dónde vienen esos fondos, ¿no? Y eso ya lo veríamos un poquito más adelante. Las candidatas electos, bueno, pues si ya una candidata o un candidato electo ya está con su constancia de mayoría o de asignación y no se presenta a su cargo, a desempeñar su cargo con alguna causa justificada, pues podrá hacerse acreedor a que nosotros iniciemos una investigación en su contra. Servidores públicos, bueno, pues los servidores públicos, ellos pueden desviar dinero de fideicomisos, de algún contrato, en fin, o algunas legislaturas también pueden empezar a hacer, no nada más de dinero, sino en especie pueden empezar a generar
o empezar a utilizar los programas, los programas sociales. Entonces, eso no lo pueden hacer, no pueden condicionar, no pueden coaccionar que los subordinados vayan a eventos proselitistas, los funcionarios públicos no pueden acudir a los meetings que generan sus candidatos, y bueno, pues no pueden desviar o no pueden destinar o utilizar fondos o bienes que tengan ellos a su disposición a favor de algún candidato o candidata, partido político o coalición. Los fedatarios públicos también pueden hacer, y cualquier persona que tenga fe pública se hace acreedor a este artículo, no nada más los notarios. Recordemos que en los soples o en el INE pues está la oficialía electoral, que ellos también se encuentran investidos de fe pública. Entonces, si ellos se niegan de manera injustificada a certificar documentos concernientes a la elección, pues les estaríamos aplicando este artículo. Los ministros de culto, pues también es muy importante, porque ellos pueden, dentro de sus reuniones, pues pueden empezar a incidir en la decisión de los feligreses o de los seguidores de cierta o tal religión. Entonces, sí es muy importante este artículo, porque sí nos hemos encontrado e incluso se han anulado elecciones porque los ministros de culto se han pronunciado a favor de un candidato o de un partido político. Y bueno, pues esto es un tipo organigrama de cómo se va generando la investigación. Como les dije, no se requiere de calidad específica, cualquier persona lo puede cometer el delito. El sujeto pasivo pues es el Estado. ¿Cuál es la actividad? El que vote o haga proselitismo. Bueno, el sufragio debido proceso electoral es el bien jurídico, y en fin, así nos vamos yendo por este caminito, esta etapa, esta viborita, hasta poder llegar a determinar la responsabilidad del sujeto activo y poderlo vincular a proceso, y después llevarlo ya propiamente a juicio, donde el juez nos pueda dictar una sentencia, o no necesariamente a juicio. Nos podemos llegar en un abreviado, y ahí concluye ya nuestra labor, pero este sujeto activo ya queda, digamos, sentenciado. Este es parte de la pena que contempla el artículo 7, que pueden cometer los comunicadores o periodistas. ¿Cuál es la temporalidad? Pues son los 3 días antes de la elección. Nadie puede hacer propaganda, nadie puede publicar o difundir noticias o encuestas. ¿Cuál es el modo? En cualquier modo, ya sea electrónico, impreso, redes sociales, encuestas o sondeos de opinión. Y la finalidad es que puedan darse a conocer preferencias electorales que puedan desorientar o incluso disminuir la afluencia el día de la jornada electoral. Este es un tema importante porque tenemos ya una prisión oficiosa en el artículo 19 de la Constitución, en el tema de los programas sociales con fines electorales. Es decir, si alguien presiona a alguien con quitarle algún programa, pues ya estaríamos con fines electorales. Por si no vota por alguien, por su candidato, por su partido, pues el juez nos podría estar decretando presión preventiva en contra de esa persona. Violencia política de género, este es un tipo penal nuevo. El 13 de abril del 2020 se publica en el Diario Oficial la reforma a la Ley General en materia de delitos electorales, y nace el artículo 20 bis, que es el que contempla 14 fracciones respecto a la violencia política en razón de género. Así es como actuaba antes la Fiscalía, la entonces FEPADE. Es muy similar a lo que se maneja ahorita, pero con la diferencia es que antes, como no se tenía un tipo penal, pues se tenía que ver en qué artículo de la Ley General de Delitos Electorales podíamos
cuadrar la conducta y siempre con una perspectiva de género. Eso nos ayudó mucho, la perspectiva de género, y el punto 8 también fue de mucha ayuda porque esos análisis de riesgo permitieron poder llevar a cabo buenas carpetas que tuvieron éxito en la Fiscalía. Estos son 4 ejemplos que se tuvo. Bueno, el de la consejera de Quintana Roo, hoy magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, quedó ahí inconclusa, porque en eso vino la destitución del doctor Santiago Nieto Castillo, y bueno, ya no se le dio. Creo que le dieron carpetazo, y hasta donde sé, me parece que está en instancias internacionales, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en las otras 3 sí tuvimos un acompañamiento eficaz, tanto para las 2 presidentas, una en Chiapas, otra en Guerrero, como la primera candidata transgénero en Hidalgo. Por primera vez tenemos una definición de qué es violencia política contra las mujeres, y aquí vuelvo a retomar el tema de la acción y de la omisión. Dejamos un poco aislado el tema de la tolerancia porque ese es en otro ámbito. Estos son los elementos del tipo penal, acción u omisión, que solamente estén basados en elementos de género, y como se podrán dar cuenta, hoy la definición ya contempla 2 tipos de violencia, en la vida pública y en la vida privada de la mujer, que puedan esas publicaciones limitar, anular o menoscabar publicaciones o acciones u omisiones que se puedan generar. Estas son parte de las fracciones del artículo 20 bis, pero yo quiero resaltar el punto intermedio, que es el de quien publique o divulgue imágenes o mensajes privados de una mujer con el objeto de menoscabar sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos incluso que concatenar con la recién ley aprobada denominada la Ley Olimpia. Entonces, como verán, pues todo va concatenado, tanto lo electoral como lo civil, y podemos determinar una buena solución. Pero también está el quien realice o distribuya propaganda que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género. Son 14 fracciones muy interesantes, pero creo que pudiéramos resaltar por el impacto estos dos puntos. Obviamente hay unas agravantes. Se agravan hasta 1/3 cuando las conductas son cometidas por servidores o servidoras públicas o funcionarias o funcionarios electorales. Como se darán cuenta, este agravante y este tipo penal ya nos habla de que la violencia política la puede generar un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia una mujer. Se agrava en 1/3, y la otra agravante, que es hasta una mitad de la pena, pues se agrava si estas conductas son cometidas en contra de pueblos o de mujeres pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas. Que eso, pues en todo el país siempre hay mujeres que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. Estas son algunas medidas de protección que el Ministerio Público tiene que atender, porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y bueno, pues son algunas de ellas. Este es un registro que nosotros tenemos que empezar a cumplir gracias a y debemos de celebrarlo, a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en este REC 91, donde nos solicita que la Fiscalía se vuelve un sujeto obligado para conocer y empezar a solicitar al INE que empiece a registrar los sentenciados, los hombres o las mujeres que ejercen esa violencia política de género. Estas son algunas recomendaciones que los ministerios públicos tienen que prever para la protección de mujeres durante la pandemia. Nosotros no estamos al margen de la pandemia, tenemos que tener muchas medidas de protección hacia las mujeres. Esa es otra parte de la adopción de planes de medidas, algunas medidas destinadas, y bueno, en fin, son medidas que van en lo específico a la protección de la violencia política en razón de género. Y bueno, la Fiscalía contra la Corrupción. Las acciones de la Fiscalía Especializada pues son la atención en tiempo y forma
de todas las solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia. Eso es muy importante porque tanto la transparencia como la rendición de cuentas es muy, muy importante para poder erradicar la corrupción. Mientras los sujetos obligados, las autoridades, tengamos una transparencia y una rendición de cuentas, pues podremos ir mermando la corrupción. La vista a la Fiscalía del Combate a la Corrupción de la propia Fiscalía General de la República, también hemos dado vista y ellos nos han dado vista a nosotros para poder generar ahí un tema de una investigación por lo que pueda respecto a nuestra competencia. Los convenios de colaboración con la Secretaría de la Función Pública también es importante. Nosotros, por ley, así lo establece la ley orgánica, tenemos que rendir informes mensuales al INE y le tenemos que ir diciendo cómo vamos, qué estatus tienen cada una de las denuncias que ellos presenten. Y no nada más ellos, sino de todas las denuncias que van presentando. Pero ¿por qué digo que de ellos? Porque el INE se ha convertido en el principal denunciante que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen un primer investigación de quienes alteran el Registro Federal de Electores o se generan expediciones ilícitas de credencial. Es decir, alguien va con un nombre falso, con un domicilio falso, y en primera cuenta se altera el Registro Federal de Electores, y si continúa con todo y logra brincar todos los filtros y se le emite su credencial de elector, bueno, pues entonces ese ya es el punto final, y ese punto de la expedición, pues obviamente lleva una penalidad o un agravante más al delito. Entonces, por eso es que el INE es el principal denunciante. Tenemos permanente coordinación con ellos por las investigaciones. De manera recurrente le estamos pidiendo que nos genere documentos para robustecer la investigación y poder llevar a cabo una buena investigación. Tan es así que no sé si ustedes recuerden que en el 2016 se denunció que alguien subió un listado nominal a la nube de Amazon y ahí se comercializaba el listado nominal. Bueno, pues hace una semana el Ministerio Público, la Fiscalía Electoral, pues vinculó a proceso a dicha persona. El financiamiento ilícito en materia electoral, este es uno de los artículos que mayor penalidad tiene y prácticamente, bueno, pues este es el tema de el que destine aportaciones de dinero a algún partido político o algún candidato sin que tenga esa autorización por parte de la ley. ¿Y cuáles son los casos que se pueden ejemplificar con el artículo anterior, con el 15 de la Ley General en materia de delitos electorales? Pues sin duda son estos tres: Odebrecht, OHL y Zafiro. Todos y cada uno de ellos no pueden y no tienen esa facultad de contribuir dinero a alguna campaña, algún partido político, algún candidato o candidata, y sin embargo lo hicieron. Operación Zafiro es un tema que incluso permeó en una alcaldía de la Ciudad de México, en algunos gobiernos, en algunos estados que se eligieron gubernaturas, algunas presidencias municipales. Obviamente, pues también fue el tema de Chihuahua, y bueno, pues siempre fue un desvío de bastante dinero. Aquí, en el tema de Operación Zafiro, aquí aplicamos el artículo 21 de la Ley General en materia de delitos electorales, porque si bien es cierto que se dio para una elección local, el dinero que se utilizó y se desvió provenía de la Hacienda Federal. Por ese asunto de que el dinero venía de la Secretaría de Hacienda, pues nosotros operó la facultad de atracción, y al día de hoy seguimos investigando el tema de Operación Zafiro. Y bueno, obviamente, pues como todo ciudadano que se
se ve involucrado en un tema de investigación penal y nosotros generamos actos de molestia, pues todos tienen un juicio de amparo que los puede proteger por algún abuso que tengamos dentro de la autoridad. Cuando ustedes se sientan alguna orden de aprehensión, de presentación o algún auto de vinculación, pueden generar este juicio de amparo. Es extraño porque normalmente quien lo utiliza pues son los funcionarios públicos. Y eso nos causa extrañeza porque se entendería que un funcionario, si hace bien su trabajo, pues no tendría por qué ampararse. Pero bueno, pues ellos se amparan y vuelvo a lo mismo, pues está el caso, los 3 casos anteriores. El caso Odebrecht, ustedes saben quién está involucrado aquí. OHL, bueno, pues eso se dio en el gobierno del presidente Peña Nieto y estuvo también inmerso pues, el actual gobernador del Estado de México, y Operación Zafiro pues estuvo involucrado el exgobernador de Chihuahua. Entonces, y todos amparados, ¿no? Bueno, menos el gobernador, pero al menos los otros 2, el de Odebrecht y el de Zafiro, pues siguen amparados. Estos son los informes que nosotros tenemos que rendir, el previo y el justificado ante el órgano jurisdiccional que nos solicita y que nos requiere que le justifiquemos del porqué de nuestros actos de molestia hacia aquellos ciudadanos. En ese entonces, bueno, pues si todavía el juez nos ratifica nuestro acto de molestia, digamos, nuestro auto de vinculación, pues el ciudadano o la ciudadana tendrá estos recursos que pueden modificar la resolución del órgano jurisdiccional que no concedió el amparo. Por mi parte es todo. Son las redes sociales de la Fiscalía, las mías. Nosotros quedamos a la orden por si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento. Y René, pues estoy a lo que ustedes nos digan. Yo les doy las gracias por la atención. Daniel, hablabas que todo inicia con la prevención, la investigación y la persecución. ¿Cómo serían esos 3 puntos? ¿Cómo es la prevención? ¿Cómo está trabajando la Fiscalía para esa prevención? Bueno, la prevención pues se hace primero con la capacitación. La capacitación de qué puede hacer un funcionario público, de decir a la gente qué no puede hacer un funcionario público, es decir, a la gente o a los grupos que ya están dentro de un programa social, es decirle, no les pueden pedir la credencial de elector, no pueden condicionarles el uso del programa social, y eso va generando una disuasión, una prevención al delito. Y no, bueno, pues entonces y nosotros tendríamos que estar investigando y persiguiendo el delito de una manera eficaz, como los ejemplos que he puesto, el tema de Amazon, que ya vinculamos, el tema de las investigaciones, que sí nos ha costado un poco de trabajo porque es a nivel internacional, en el caso de Odebrecht, el caso de Zafiro, y bueno, en fin, pues son cosas que vamos investigando y vamos en una persecución para poder llegar a vincular a los probables responsables. Daniel, ¿quién puede denunciar? Y si la denuncia es anónima, ¿se puede hacer la denuncia en una plataforma de la Fiscalía especializada en delitos electorales? ¿Cómo podemos denunciar? Sí, claro, se puede denunciar, como les comentaba, por 3 vías. 2 de manera presencial, que pueden ser en las oficinas centrales de la Fiscalía. Aquí quiero hacer mención que la Fiscalía Electoral no tiene sedes en ningún estado de la República. Habrá fiscalías electorales, pero que pertenecen a los estados, por ejemplo, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Chihuahua, de Nuevo León. Sí hay fiscalías electorales estatales. Fiscalía Electoral Federal no tenemos, por eso es que es venir a la Fiscalía Electoral aquí en la Ciudad de México, y si no se puede, porque a lo mejor hay distancias muy largas, para eso están las delegaciones
las sedes, ahora sedes y subsedes de la Fiscalía General de la República, que el Ministerio Público pues tiene que iniciar la carpeta de investigación, la denuncia, y después de que haga él algunos actos de investigación, nos tiene que remitir la carpeta de investigación por incompetencia para nosotros llevar a cabo la investigación. También tenemos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, dos sistemas. Un sistema vía telefónica, que como repito, están las 24 horas del día, o el tema de la denuncia vía correo electrónico, en la cual ahí pueden adjuntar fotografías, videos, pruebas. ¿Se puede denunciar de manera anónima? Sí, pero ¿qué implica eso? Que nos cueste un poco más de trabajo el tema de la investigación, porque cuando hagamos las primeras investigaciones y mandemos a la Policía Federal Ministerial a hacer las entrevistas, pues no sabremos quién pueda ratificar la denuncia. Entonces, sí, el Código Nacional es claro en eso, nos pide que nos haga, que cualquier persona nos pueda hacer conocimiento, pero sí, sí se tendría que tener un tema de saber nombre y domicilio de la persona que denuncia. Estábamos comentando de los programas sociales. Muchas veces muchas personas o gente condicionan esos programas sociales. ¿Quién de los dos comete el delito? ¿El que recibe o el que da? Pues es el que condiciona, es el que condiciona, es el que da. ¿Por qué? Porque la persona que, si uno lo condiciona y no accede, pues ¿qué va a suceder? Lo pueden quitar del padrón de beneficiarios y ya no obtener ese goce del programa social. Entonces sí, aquí el tema del condicionamiento de uso de programas sociales es meramente a la persona, al funcionario, al funcionario público, a la funcionaria pública, o aquel que se atreva a condicionar el uso de los programas sociales. Por ejemplo, vamos a pensar servidores públicos que actualmente pues, están todavía no se van, precisamente por lo que estamos platicando. Esos servidores públicos, hablemos del X servidor público, que condicionan esas, por ejemplo, pide lo que tú platicabas, el INE, dame el INE, dame el INE y te doy, no sé, despensas, lo que sea. ¿Hay cómo procede? ¿Cómo se puede denunciar, Daniel? Ahí, pues digo, para eso están las delegaciones o el teléfono o la página de internet. Ellos nos explican quién le pidió la credencial de elector, quién le recogió la credencial de elector, por qué motivo le está recogiendo la credencial de elector o por qué motivo le está condicionando el uso de programas sociales. Nos tiene que decir el día, el nombre, cómo sucedieron los hechos, para nosotros tener elementos, porque eso es indispensable, porque cuando lleguemos a la imputación, pues entonces el juez nos va a requerir esos datos. Ok. Hablábamos del registro federal electoral, cuando muchas veces se inflan, por ejemplo, cambian de identidad precisamente, no sé, de pueblo a pueblo para apoyar a X personas, las personas que están contendiendo. ¿Ahí qué sucede, Daniel? Pues ahí, fíjate que tenemos un caso todavía hablando del sistema anterior, cuando utilizábamos las averiguaciones previas, un tema de Quintana Roo. Ahí sucedió que a mucha gente la trasladaron de Yucatán a Quintana Roo. Pero bueno, ese ahí nos empezaron a conceder las órdenes de aprehensión, pero en ese entonces estaba todavía, estaba como titular el doctor Santiago Nieto, y él dijo que ya no pidiéramos más órdenes de aprehensión porque era gente muy humilde. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos criminalizando la pobreza. Pero no así en un tema de Chiapas. En Chiapas, una candidata del Verde solicita, su esposo era director del registro civil, y empezaron a traer muchos centroamericanos.
indocumentados, los empezaron a dar actas de nacimiento y eso pues les valió para tener un tema de credencial de elector. Y esta persona, pues con esos votos que generaron de los centroamericanos, pues gana la elección y fue presidenta municipal. Se percató el INE de que no eran mexicanos, y empezamos a investigar y logramos que el juez, todavía en averiguaciones previas, logramos que un juez nos concediera la orden de aprehensión y sí la pudimos meter al penal federal de Chiapas. Después, como no son delitos con una penalidad y una temporalidad grande, pues salió con el pago de una caución y bueno, pues ya, ¿no? Que llevó su juicio por afuera, pero es un caso donde en coordinación con el INE, donde nos denuncia un tema de alteración al Registro Federal de Electores, pues nosotros intervenimos, investigamos y solicitamos la sanción correspondiente. Vamos a preguntas del público. Si no, luego nos tardamos aquí platicando y no contestamos. Sánchez Pineda pregunta, ¿cuál es el procedimiento para dar de baja del listado nominal a una persona que ya falleció? Ese ya es un tema del INE administrativo. Es llegar con el INE a los módulos de atención ciudadana y con un escrito y con una copia del certificado de defunción, puedes comentar que esa persona ya dejó de vivir y que solicitan la baja o solicitan que sea retirado del Registro Federal de Electores, y el INE tendrá que hacer ya su trámite correspondiente para poder ante la dirección del Registro Federal de Electores para que se pueda dar de baja a esa persona que falleció. Que sí es un tema. Es muy importante hacerlo, Daniel, porque muchas veces he escuchado que reviven muertos y votan muertos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es, sí, pues si saben de alguien que fallece, sí es importante hacerlo del conocimiento de la autoridad electoral administrativa para que, bueno, pues ellos procedan a darlos de baja. Ok, Araceli Castro te pregunta, ¿ese delito se le conoce como cohecho? ¿A cuál delito? Me imagino que estamos hablando de delitos electorales. Yo me imagino que se ha de referir al tema del 15. Pues no es como un cohecho, tampoco es como un tema porque los verbos rectores son diferentes, entonces no podemos hacer una analogía entre un tipo penal común a un tipo penal electoral. Entonces, es un tema del 15, que es el desvío de fondos con cuestiones electorales para beneficiar a un tema a un partido o a un candidato. Pero sí, difícilmente puedo decir que es un cohecho el tema del artículo 15. Sería, como bien lo comentabas, es un delito doloso. Sí. Juan Carlos G. pregunta, este año tenemos elecciones en diferentes entidades y municipios del país. Con la situación de seguridad sanitaria, las afectaciones a la economía y a las pequeñas empresas y comercios, la emergencia de múltiples agrupaciones que reclaman no cosas, ¿qué tan vulnerable estaría el proceso electoral en actos de corrupción? Pues no es vulnerable. Tuvimos ya una experiencia dentro de la pandemia, Hidalgo, Coahuila, que llevaron a elección locales, y estuvimos ahí nosotros como Fiscalía poco más de un mes o un mes más o menos. Estuvimos haciendo presencia, cuidando a las autoridades que no hicieran, no existe el delito, pero lo voy para ejemplificar, un fraude electoral, ¿no? Que no desviaran recursos, que no se repartieran despensas, y creo que fue buena la estrategia que implementó el maestro Ortiz Pinchetti en ese aspecto. Creo que quedó
quedaron muy vigiladas las autoridades, quedaron muy vigilados los partidos políticos y siempre estamos muy pendientes de acercar la función ministerial a la ciudadanía, porque ellos son luego los que saben dónde están las casas amigas, por ejemplo, ¿no? Dónde están repartiendo despensas, dónde están repartiendo dinero, o dónde están comprando votos, en fin, ellos saben, y por eso es la importancia de generar ese acercamiento ministerial a la ciudadanía. Que quedamos claro que repartir una despensa condicionando desde ahorita ya es un delito, se está cometiendo un delito. Así es, así es, así es. Sí, sí, porque ya estamos inmersos en un proceso electoral. Entonces, si a ti te dice, oye, vota, porque además dice quien prometa una contraprestación, entonces te dice, oye, vota o préstame tu credencial o dame tu credencial, pero tienes que votar por tal partido, por tal candidato o candidata, claro, ya está incurriendo en un delito electoral y tiene que ser denunciado sin mayor inconveniente para que nosotros empecemos a investigar ese delito. Araceli Castro te pregunta, ¿es de acuerdo a la cantidad proporcionada o solicitada? ¿Es la sanción aplicable o aplica la misma sanción sin importar la cantidad que se pida por parte del servidor público? Así es. No, como se darán cuenta, el artículo 15 o los artículos que se relacionan con los servidores y servidoras públicas no nos hablan de una cuantía, de si es tanto tal cuantía se agrava el delito, no. Aquí es desde $1 hasta millones, ¿no? Hasta millones, cosa que pasó en esos 3 ejemplos que únicamente les toqué de manera muy somera, por obvias razones, todavía están en investigación, pero no importa la cuantía. No es como un tema mercantil, que ahí sí importa la cuantía y que la sanción puede ir correspondiendo a cuánto se pudo haber defraudado. No, aquí no, aquí es con que se desvíe $1, con eso es más que suficiente. Es lo mismo $1 que $1.000.000, es el mismo delito. Es el mismo delito. José Humberto Valencia Málaga te pregunta, licenciado, pregunta, cuando se encuentran algunas boletas en la cual se vota, se observe alguna persona tirando fuera del lugar donde se vota, ¿a quién deberíamos solicitar la intervención? Es importante por eso nuestros despliegues ministeriales, porque si ustedes se percatan que alguien se llevó una boleta, pues está sustrayendo un documento electoral. Entonces tendrían que denunciarlo o es un tema de un delito en flagrancia. Entonces detenerlo, presentarlo ante la primera autoridad más cercana que tenga y ellos lo tendrían que llevarlo al Ministerio Público o para que se haga la detención y se incluya también en el Registro Nacional de Detenciones. Pero ese es un delito en flagrancia que de inmediato tendría que asegurarse a la persona, ponerlo de inmediato, de inmediatez, sin más ni más, ante la autoridad y bueno, pues ya nosotros abocarnos a lo procesalmente que nos corresponda al primer respondiente, a la policía en su caso, y a nosotros ya como autoridad ministerial. Fernando Hermosilla pregunta, comentando el tema de la suspensión de las mañaneras en tiempos de campaña, ¿se estaría cometiendo delitos electorales si el Ejecutivo toma o hace comentarios como lo ha venido haciendo? Pues tendríamos que ver porque eso es una línea frágil que podemos tener. Una cosa es que violente o que pueda estar violentando a juicio de cualquier ciudadano o ciudadana el 134 constitucional, que es la promoción personalizada, el que destine recursos de manera imparcial, en fin, eso le corresponde a un procedimiento especial sancionador al INE y a la sala regional especializada. Si él condiciona o promete algo, entonces sí, o él les dice, si no votan por mi partido, no les vamos a dar alguna beca, entonces sí ya está incurriendo en un delito. Sí tendremos, por eso una de mis primeras láminas es tratar de hacer esa distinción entre lo que es una autoridad
administrativa y una autoridad punitiva. Nosotros imputamos delitos, los otros persiguen, sí sancionan, pero de manera pecuniaria. Nosotros pecuniaria, pero además corpórea. Por eso dicen que el derecho penal es la última ratio, porque nosotros, ¿cuál es mi objetivo? Pues meterlo a la cárcel o sancionarlo o que quede ya como registrado como un delincuente. Entonces, ¿por qué? Hasta llegar a la sentencia. Pero sí, tendríamos que ver qué dice y qué nos dice o cómo lo dice el presidente para de ahí la gente las personas tendrían que denunciarlo y nosotros tendríamos que estar haciendo un tema de investigación, siempre y cuando pues sea competencia de nosotros. Claro. Araceli Castro te pregunta, para dar de baja, es que esa te la preguntó, no, para dar de baja a una persona afinada, ¿no sería más conveniente que el INE se coordine con el registro civil en expedición de actas de difunción para evitar demasiados trámites burocráticos y administrativos? Claro, sí, no, por supuesto, eso sería muy aligerar la burocracia, ¿no? Dejar con tantos formalismos. Sí, si me preguntan, creo que mientras menos formalismos ocupemos, pues es mucho mejor, es más expedito todos los trámites, es más expedita la justicia, es más pronta la justicia, mientras menos burocracia haya en el entendido de qué es la burocracia en la era moderna. Pero sí, sin duda sería el deber ser. Sería el deber ser. Eduardo García te pregunta, este año hay elecciones federales y locales, ¿ante quién se pone la denuncia por delito electoral? Creo ya lo comentaste, Daniel. Ya lo comenté, sirva mencionar los convenios que se han firmado con las fiscalías, las procuradurías y además de manera constitucional, el Ministerio Público tiene que, si es conocedor de algún hecho ilícito, tiene que iniciar las investigaciones, tiene que iniciar la carpeta de investigación y partiendo de ahí, de las primeras diligencias que haga, si él decide que es de su competencia, pues se la quedará y él investigará hasta que se concluya la carpeta de investigación. Si él determina que es un delito electoral, pero que además es un delito electoral federal, pues nos tendrá que remitir la carpeta de investigación por una cuestión de incompetencia y nosotros seguir investigando. Y viceversa, el Ministerio Público Federal que ande desplegado en las entidades puede conocer e iniciar una carpeta por un delito del foro común y posterior hacer un acuerdo de incompetencia y mandarla a la Fiscalía Estatal del Estado que se trate. José Humberto Valencia Málaga te pregunta, ¿el acarreo de personas a lugares para ejercer el voto se observa como un delito o no? Sí, el acarreo sí. Y uno de los artículos de la Ley General en materia de delitos electorales, por supuesto, nadie puede concentrar a la gente en un camión, en una camioneta, en un carro y llevarlos. La gente tiene que ir por su propio pie. Por eso es que incluso el INE secciona todo el país y empieza a, 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 a instalar casillas, incluso hasta en los lugares más alejados de las cabeceras municipales o de algunas rancherías. Tan es así que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite que la entrega de un paquete en regiones muy alejadas pues pueda ser después del día que se genere en cualquier estado o en cualquier municipio cercano al instituto electoral o al OPLE del que se trate. Isaías comenta, Isaías García, algunos candidatos piden copia del INE condicionando el voto. Sigue siendo delito. Eso es flagrancia, Daniel. Híjole, ahí sí es un tema que hemos tenido ya discusiones muchos años y hemos concluido que mientras no te quiten tu credencial, no hay delito, porque una fotocopia pues no genera ningún tipo penal. ¿Por qué? Porque al final del día, si mañana fueran las elecciones, si a ti te piden la fotocopia de tu credencial de elector, pues tú puedes ir a votar con tu credencial de elector, porque tú la tienes, nadie te la quita. Es decir, una copia pues no genera nada. Lo
Lo grave es cuando en efecto te retienen o te quitan tu credencial de elector, porque ahí sí ya no te dejan ir a votar, ya no tienes cómo ir a votar, y eso empieza a mermar la votación, la democracia y todo el bien jurídico protegido que tenemos hacia el voto, hacia la democracia, hacia el adecuado funcionamiento de la jornada electoral. Entonces, sí, una fotocopia de credencial de elector, pues, por sí misma no genera un delito. Ernesto Pérez te pregunta, aquí en Chiapas hay uno que va a ser candidato a presidente municipal, anda amenazando e intimidando con arma de fuego a ciudadanos y a los que van a ser candidatos. En este caso, ¿qué hay que hacer? Pues denunciar a la Fiscalía del Estado. Si anda con un arma de fuego o un arma blanca, pues ese ya es un tema de delito del fuero común. Para empezar, tendríamos que ver si él tiene alguna autorización por parte de Sedena sí, sobre todo de Sedena, para la aportación del arma de fuego, y si anda amenazando, pues son amenazas con armas de fuego que pueden poner en peligro la vida. Entonces, sí, ese no es un delito electoral, aunque sea un candidato, tenemos que ver, porque la ley electoral, la ley de delitos en materia electoral, pues no contempla las amenazas con armas de fuego a los candidatos o a los precandidatos. No, eso es un tema del foro común, de la Fiscalía General de Justicia, y pues ya, ¿no? Ahí se queda la investigación. Cosa contrario que a lo mejor él sí te amenazara el día de la jornada electoral, o llegar a alguna casilla armado y dijeran, a ver, todos los que están formados van a votar por mi partido o van a votar por mí, entonces eso sí es diferente. Sí es un delito electoral que a su vez tendríamos que nosotros hacer un desglose o una copia autentificada para darle vista al Ministerio Público del Foro Común e investigue la aportación de arma de fuego. Pues determinar si es arma de fuego, pues puede ser que sea arma de uso exclusivo del ejército. Entonces, claro, no al Foro Común, sino al Ministerio Público del Foro Federal. RZ Tony comenta, hay servidores públicos que hacen propaganda electoral en vehículos oficiales. Por eso la importancia del blindaje electoral. Nosotros llegamos 3 días antes, en esos 3 días antes que marca la ley en la veda electoral, para poder, digamos, hacer un tipo de clausurar las instalaciones y que no saquen automóviles, que no utilicen computadoras, que no utilicen impresoras, porque nos hemos percatado que hay veces que ahí utilizan para imprimir trípticos, propaganda de ciertos candidatos. Entonces, por eso es que nosotros llegamos y aseguramos los lugares de una forma, digamos, simbólica, pero si ponemos sellos, empezamos a hacer un conteo de cuántos vehículos hay, y cuando regresemos, pues tendrían que haber los mismos vehículos con el mismo kilometraje para ver que no se utilicen los vehículos, o incluso sillas o lonas, porque nos hemos percatado de eso. Entonces, sí, y todos pues son desvíos que se van haciendo, o son utilizaciones de bienes que la ley de delitos electorales pues prohíbe hacer, y si alguien sabe, pues tiene que denunciar, y nosotros tendremos que ir y hacer las investigaciones que se tengan que hacer para poder vincular al sujeto activo. Jim Enes pregunta, sé de personas de comunidades alejadas donde se pone de acuerdo, cada uno paga su pasaje para que alguien de los desplace a las casillas. Lo que no podemos juzgar a simple vista, un supuesto acarreo, por ser organización de la comunidad. En caso de que alguien contrario denuncia a un acarreo por perjudicar o por partido, bajo esas mismas premisas procede la denuncia. Bueno, si la comunidad de manera mutua dice, yo pago mi transporte, pues no, y no va un promotor del voto, o un líder de la colonia, o en fin, si no van y es un pago libre, sin coacción, pues no hay delito. Cuando surge el delito es cuando el candidato o el líder de la colonia
o líder de la calle contrata una camionetita, un autobús, un microbús, y ahí sube a toda la gente que simpatiza con ellos o a toda la gente de su colonia y se los lleva, e incluso en el camino les va diciendo, tienen que votar por tal partido, tienen que votar por tal candidato, y ahorita que regresemos, les damos de desayunar, o incluso ya están desayunando y ahí está el candidato haciendo proselitismo, invitándolos a votar por él. Obviamente eso sí es un delito. Ya el candidato no puede estar en ningún lado pidiendo el apoyo, porque entonces ya estaría incurriendo en un delito electoral. Y obviamente pues quien transporte o pague el transporte, pues sí va a tener que también que ser sancionado. Mira, Sonia Alvarado te comenta, muy lamentable que la violencia política de género se dé no solo de un hombre hacia una mujer, sino también de una mujer hacia otra mujer. Estoy convencido, bien lo comentabas, que en el 2019, en el 20 bis, es donde estábamos hablando de esto, Daniel. Así es, sí, digo, la violencia política contra la mujer, en razón de género, pues es lamentable, venga de quien venga, y todavía es más lamentable cuando viene de una mujer hacia una mujer. Sí, 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 sin duda. Por eso es que al día de hoy celebramos que haya ese artículo, el 20 bis, ya vigente a partir del 13 de abril del 2020. Pues tenemos si antes, sin tener un tipo penal, se lograron cosas buenas, hoy con un tipo penal, pues tenemos el compromiso de generar más protección hacia la mujer. Por eso es decirles a la mujer que no están solas, que hay una fiscalía que les va a proteger, que hay una fiscalía que va a perseguir el delito de violencia política contra la mujer en razón de género, y que, bueno, pues está a la disposición las 24 horas del día la fiscalía para atender esas denuncias. Isis Gallegos te pregunta, en caso de violencia política contra la mujer, ¿se da únicamente contra candidatas o también contra alguna integrante de algún partido político? Es contra la mujer, ya sea candidata, precandidata, funcionaria pública, funcionaria partidista. Digo, apenas ayer o antier, la semana pasada, creo que fue el viernes, cuando Sala Superior decide sancionar al diputado Noroña por violencia política en contra de una diputada, ¿no? También la sala regional especializada decide sancionar por violencia política a unos exintegrantes del OPLE de Baja California Sur por haber cometido violencia política en contra de la actual presidenta del OPLE de Baja California Sur. Entonces, sí, no importa que sean candidatas. Esta reforma de violencia política es muy interesante, porque no nada más se queda en el proceso electoral, sino va más allá, ya cuando las mujeres están ejerciendo los cargos, ya cuando están en funciones, pues también pueden ser violentadas, como lo hemos visto, y son las autoridades quienes tenemos esa responsabilidad de poder. Por ejemplo, ya el diputado pues tendrá que ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Sí, no importa. El tema es que sea mujer y esa mujer se sienta violentada, entonces tendrá que denunciar. Hay varios interesados, Daniel, que si puedes compartir las diapositivas. No sé, tú eres el que sabes. Sí, te las puedo compartir, sí se las comparto, nada más tendría que, vamos a hacer una versión pública, claro. Tendría que quitar algunos datos sensibles, repito, por el tema de que todavía estamos investigando algunas cosas, y sí, yo la preparo una versión pública y con gusto nos ponemos de acuerdo contigo, René, y se las envío para que tú se las hagas llegar a quien esté solicitando la presentación. Algunas personas comentan, Carlos Villaseñor dice que es un tema muy interesante, muchas gracias. Eduardo García dice, muchas gracias, excelente tema, clara y sencilla. Pinjin dice lo mismo, muchas gracias por compartir. Fue Robledo Albores, excelente ponencia y felicidades. Nancy Huerta envía un cordial saludo. Olga T. Meyes, gracias por la excelente ponencia. Saludos de la CPC de Jocotlán.
Pues de alguna manera, pues ya saben, si quieren seguirle preguntando al director, que es el director jurídico de la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? Pues únicamente mencionar a todas y a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas que si conocen algún delito electoral, denuncien. Hay que fomentar la cultura de la denuncia. Esa es básica para empezar nuevamente a prevenir los delitos electorales. Si saben algún funcionario que no está haciendo bien sus cosas, que está condicionando el uso de programas sociales, pues nos denuncien. Cualquier actividad que se genere dentro del marco normativo de la ley general en materia de delitos electorales, pues nos denuncien. Aquí siempre va a haber alguien que le responda. También somos honestos, si lo que ustedes nos narran no es un delito electoral, como por el ejemplo que ponía, que a lo mejor es más hacia un tema de un procedimiento especial sancionador y no un delito electoral, también se les va a decir, tienen que hacer esto. Si es un delito electoral, el Ministerio Público, que está las 24 horas del día, pues siempre va a recibir la llamada, va a recibir el correo electrónico y va a dar el trámite oportuno para que la investigación se realice. Siempre pues poner a la Fiscalía a la disponibilidad y a la disposición de todos los ciudadanos para que la próxima jornada electoral en el mes de junio, pues a todos nos vaya bien, a la ciudadanía y a las autoridades electorales. Yo creo, Daniel, que deberíamos estar más en contacto para ver cómo son las penas, que no nos comentaste qué tipo de penas, cuándo pueden ampararse. Me comentabas si es prisión oficiosa, ¿no? Sí, sobre el tema de el condicionamiento de uso de programas sociales con fines electorales, es el único tipo que contempla la prisión preventiva oficiosa. Pues yo creo que te voy a seguir invitando, Daniel, ya que estamos en tiempos electorales. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. Es el licenciado Daniel Díaz Cuevas, director general del Jurídico Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Muchísimas gracias, Daniel. A ti, que tengan buena noche. Pues yo siempre dispuesto, las veces que lo consideres tú, el auditorio, y bueno, pues si se requiere de algún tema en específico, lo preparamos con diapositivas para empezar a generar, sobre todo en ciertos artículos, cuál es la penalidad, cómo se lleva el proceso y hasta dónde podemos llegar en el proceso del sistema de justicia penal acusatorio. Pues yo te invito, Daniel, si tú gustas, ¿qué te parece en 15 días? Perfecto, nos ponemos de acuerdo en el tema y en 15 días pues nos volvemos a ver. Muy bien, Daniel, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Pasa bonita noche. Igualmente, René, que tengan muy buenas noches todo tu equipo, tú y el auditorio. Gracias, muy buena noche. Gracias, hasta luego.